Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y estamos aquí una semana más, mi querido Albornoz y yo, listos para traerles el mejor podcast de la historia que hay y de historia. Sí, de divulgación de la historia. Y como dice mi mamá, hay veces que me siento y pienso, y hay veces que nomás me siento. Pues en los últimos días, para planear nuestra nueva entrega del podcast, estuve pensando qué podía ser diferente y se me ocurrió una muy buena idea. A ver qué les parece y aquí se las comparto. Digamos que este episodio se podría llamar el soundtrack de nuestra historia, ¿sí? De la historia de México. Y es que, indagando por aquí, leyendo por allá, de pronto me di cuenta que hay muchas piezas de música clásica o de música en general que o fueron pedidas por algún caudillo o le gustaban a algún presidente o las interpretó algún artista. El hecho es que podríamos armar con música pasajes de nuestra historia. Y entonces, en esta ocasión, en este podcast, y además en el día en que se conmemora la firma del Plan de Ayala, que no tiene nada que ver con este programa, pero se los recuerdo por si quieren ahí tener un dato para ligar. Arrancamos con la número 1, la obertura 1812 de Tchaikovsky. Seguramente la habrán escuchado en 1000 lados, pero no está de más unos segunditos tenerla por aquí antes de empezar con esta historia. Pues bien, Tchaikovsky compuso esta gran obertura que para mí es una de las más emotivas. Yo me acuerdo haberla podido escuchar en Bellas Artes y en algunos otros lugares. Es maravillosa, se te enchina la piel. Él la compuso en 1880 y la estrenó en 1882 para la inauguración de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Y básicamente la obertura 1812 conmemora o celebra la victoria rusa sobre el ejército francés al mando de Napoleón, cuando este insigne conquistador de Europa, en 1812, intentó tomar Moscú, pero se le congeló hasta lo que no. Y entonces, muchas décadas después, Tchaikovsky dijo, ¿por qué no? Voy a hacer mi obertura para celebrar, y es maravillosa porque además es la única composición musical que, digamos, en la partitura lleva una entrada para cañones que en muchos casos se tocan con salvas. Obviamente en auditorios cerrados no se utilizan los cañones, se utilizan percusiones, pero por ahí búsquenla en YouTube, hay varios ejemplos de cómo se utilizan los cañones en la obertura 1812. Pues bien, en el soundtrack de nuestra historia, resulta que Francisco I. Madero llega a la presidencia el 6 de noviembre de 1911, pero no llegó como el caudillo victorioso, sino como un ciudadano más. Y entonces ya en la presidencia hizo un esfuerzo para tratar, digamos, de moralizar el ambiente político, de darle una dignidad distinta. Y entonces el presidente Madero iba a museos, iba a exposiciones, paseaba con su esposa por Chapultepec o por la Alameda, caminaba solo por la calle sin guaruras ni nada, pero sobre todo donde más se le veía era en los conciertos que se organizaban en Chapultepec. Y dentro de toda la música que se tocaba allá entonces, acuérdense que México tenía una gran tradición de música clásica y operística que llegó desde la mitad del siglo XIX, obviamente arraigó con el Porfiriato, pero aquí se tocó a Brahms, a Beethoven, a Mozart, a Bach, a todos los barrocos. Es decir, teníamos buenas orquestas. Para Madero, Tchaikovsky era uno de sus favoritos, y la obertura 1812 lo hacía verdaderamente estrujar. José Vasconcelos, que tenía buena relación con Madero, escribió al respecto. Dice: se le veía en su palco cada vez que la Sinfónica tocaba un concierto. La 1812 de Tchaikovsky producíale una impresión muy viva. Él, que era un creyente del pueblo, un enamorado de sus entusiasmos y epopeyas,
reconocía en aquella música la gloriosa aventura reciente del pueblo mexicano. Antes el presidente iba a los gallos, ahora con Madero disfrutaba la vena melódica plena de emoción generosa. Después los presidentes irían a los toros, para gustar de la sangre vertida sin riesgo del espectador. Así que, en honor a Madero, nuestro primer soundtrack, la obertura 1812. Seguramente ustedes conocen muy bien las variaciones sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff, sobre todo para quienes son melómanos. Quizá en este momento se quedaron con cara de question mark, como se diría, es decir, con cara de duda y ¿qué es eso de las variaciones? Pero es una de las piezas musicales quizá más famosas de la historia de la música, o de las más populares o de las que se han hecho más populares. Rachmaninoff tiene unos conciertos para piano maravilloso, tiene un gran catálogo de obras, pero uno de los más conocidos es esta rapsodia sobre un tema de Paganini. La variación es la número 18, que es la más famosa. La compuso en 1934 y el propio Rachmaninoff la estrenó al piano. ¿Saben dónde la pudieron haber escuchado ustedes? Allá por 1980 se utilizó como música principal para la película Somewhere in Time, que aquí fue traducida como Pídele al tiempo que vuelva, con Christopher Reeve, Jane Seymour, maravillosamente hermosa, increíble, y Christopher Plummer. Bueno, es una historia de amor, de viaje al tiempo. Él es un dramaturgo que busca el amor a principios del siglo, entonces se las ingenia para viajar al pasado. Es de rompe y rasga, romántica, todo maravilloso. Y el tema principal era las variaciones sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff. También esta fue utilizada en el Día de la Marmota, cuando Bill Murray, después de 10,000 días que amanecen el mismo día, aprende a tocar el piano y entonces toca un fragmento de las variaciones sobre un tema de Paganini. ¿Por qué elegí esta como nuestro segundo soundtrack de la historia? Pues bueno, en 1943 se estrenó la película El Peñón de las Ánimas. Estamos hablando de 1943, la época de oro del cine mexicano. La película es de Miguel Zacarías, con música de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, sobre todo para las canciones que interpreta ahí Jorge Negrete. ¿Quiénes aparecían ahí? Básicamente Jorge Negrete y María Félix son los meros. Y la película tiene muchos detallitos interesantes. El Peñón de las Ánimas es básicamente Romeo y Julieta en versión ranchera. Así de plano. Dos familias que se odian, el amor que une a uno de una familia y a la otra de la otra familia, y ya saben ustedes el desastre que se hace. Además, en El Peñón de las Ánimas fue el debut de María Félix, y se nota porque actúa peor que uno actuaría en las obras aquellas que nos pedían hacer en la preparatoria o en la secundaria. Mala, pero era extraordinariamente hermosa. Además, tuvo muchos roces con Jorge Negrete porque él ya estaba consagrado. En esos días de 1943 andaba con Gloria Marín en Gran Romance, era su pareja, y él intentó que Gloria Marín fuera la pareja también en la película, pero el director Miguel Zacarías dijo, no, quiero a María Félix, y obviamente eso provocó muchas fricciones. Es un dramón, vale la pena porque no solamente escuchan a Jorge Negrete cantar, sino que a 9 años del estreno de las variaciones sobre un tema de Paganini, el director decidió que era también una buena pieza musical para El Peñón de las Ánimas. La van a oír muy diferente porque incluso se oye el hiss de aquellos años de 1943, pero también la utilizaron como el gran tema de amor con la que inicia la película y con la que termina la película.
vamos a nuestra tercera entrega y espero que estén disfrutando esta velada. Yo disfruté mucho la selección, escuché piezas, le estuve mandando a mi querido Albornoz WhatsApp con los enlaces de YouTube, de Spotify, viendo por aquí, viendo por allá las versiones. Así que Jaime Almeida estaría orgulloso de nosotros. ¿Se acuerdan de aquel programa que tenía Estudio 54 donde hablaba de todo tipo de música? Era buenísimo. En paz descanse Jaime Almeida. Y vamos con la tercera selección, que es un aria de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, la famosísima La Donna Immobile. Todo el mundo seguramente la ha cantado, aunque no tenga idea del italiano, en algún momento de su vida. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. Pues bueno, la ópera fue estrenada en 1851 en Venecia. Aquí en México, fíjense, llegó 5 años después. En 1856 estábamos en vísperas, a 2 años aproximadamente, del inicio de la Guerra de Reforma, pero como les comentaba, hubo una gran actividad operística en México, a pesar incluso de la intervención norteamericana, luego de la Guerra de Reforma, luego la intervención francesa y el Imperio. No faltaban las compañías operísticas, pero lo increíble es que eran extranjeras. Muchas italianas estuvieron aquí. Pues bueno, simplemente recuerden que el estreno del himno nacional se hizo con sopranos italianos. Pues bien, aquí se estrenó en el Teatro Nacional en 1856 y en Bellas Artes, ya como Bellas Artes, hasta 1937. Pero es una de las óperas de las más interpretadas en México. También era de las favoritas de doña Carmen Romero Rubio de Díaz, la esposa de don Porfirio Díaz. Vámonos al 12 de septiembre de 1882. Resulta que por esos días llegó a México Mr. Washington Irving Bishop. No era un financiero, no era un petrolero, no era un ferrocarrilero. Era un joven de unos 32, 33 años, 35 a lo mucho, y su oficio era nada más y nada menos que adivinador. Adivinador. No sabía nada de español, así que en sus presentaciones siempre se acompañaba de un traductor. Pero llegó con tal renombre que, antes de presentarse en el Teatro Nacional, a Mr. Bishop lo invitaron a la casa del suegro de don Porfirio, es decir, a la casa de el que también fue su ministro de Gobernación, don Manuel Romero Rubio, que se encontraba en la calle de Tacuba, ya muy cerca del Palacio de Minería. Entonces ahí está don Manuel Romero Rubio, invita a todos, desde luego invitó a don Porfirio y a doña Carmelita. Don Porfirio ya estaba de regreso en la presidencia, y frente a todos, digamos que lo más selecto de la familia de Porfirio Díaz, el suegro, la suegra, Carmelita, sus cuñadas y demás, Mr. Bishop empezó a mostrar su espectáculo y la capacidad adivinatoria que tenía. Entonces, primero Mr. Bishop le pidió a la señora Romero Rubio que pensara en el retrato de una persona muy querida. Entonces, luego de que ya había pensado, obviamente sin decir nada, el adivinador Bishop se puso en trance y de pronto salió de la sala donde se encontraba, fue a otra de las habitaciones y eligió el retrato. Y ¡zas! Que sí era. Luego, don Porfirio llevaba su cartera, llevaba no 200 pesos como cierto presidente que dejó el poder en el 2024 y que según él vivía con eso. Don Porfirio sí tenía sus billetitos en su cartera y entonces Mr. Bishop le dijo el número de serie de uno de los billetes que llevaba consigo. Y ¡zas! Que sí le da. Luego, el propio don Manuel Romero Rubio, el suegro de don Porfirio, y el doctor Vicente Liceaga, que es el que le había presentado a Porfirio con Carmelita, pues se les pidió a ellos que ocultaran un pequeño objeto en la casa del doctor que estaba contigua, y entonces en un estuche de cirugía pusieron determinado objeto. Bishop obviamente tenía los ojos vendados, se concentró unos minutos, salió de la casa y fue a la del doctor y directamente encontró el objeto. Todo el mundo pues, asombrado, sorprendido y demás. Pero ya en la apoteosis de la velada, Mr. Bishop se acercó a doña Carmelita
y le dijo que pensara en una pieza musical. Luego supimos, por las crónicas, que doña Carmelita pensó en el aria La Donna Immobile de Rigoletto, porque era una de sus favoritas y era algo que le gustaba mucho. Y como Mr. Bishop le dijo, oiga, pues piensa en una música o en una pieza musical. Y no se lo dijo en ese momento a nadie. Entonces Bishop se tomó unos minutos de concentración y de pronto se sentó al piano y comenzó a tocar la pieza en la que había pensado doña Carmelita. Baste decir que, después del éxito en privado, Mr. Bishop se presentó en el Hotel Jardín y en el Teatro Nacional. Nunca nadie se explicó cómo le hacía, cómo triunfaba, cómo adivinaba. El hecho es que todos se pasaron una buena velada, pero gracias a ella supimos que una de las arias favoritas de doña Carmelita era exactamente La Donna Immobile. A nuestro cuarto tema del soundtrack de nuestra historia. Estamos en 1919, en el mes de septiembre. A la estación de Buenavista llega un famoso tenor internacional, mundialmente reconocido ya para ese año, y es Enrico Caruso. La gente se arremolinó ahí en la estación de Buenavista, donde luego estuvo por ahí cerca Hermanos Vázquez, que hoy sale por ahí el interurbano. Ahí estaba la estación de ferrocarril, la principal, y llegó ahí porque venía a una serie de conciertos. Bueno, a Caruso, fíjense, todavía en ese año lo instalaron o lo hospedaron en el Hotel Regis. Anduvo por aquí, por allá, le gustó mucho México, le gustaban mucho los sombreros. ¿Y qué tipo de sombrero creen que se compró? Claro, un sombrero charro, seguramente de ahí de Plaza de la Constitución número 4, frente al Palacio Nacional. Pues bueno, se fue a conocer lugares. Hay fotos ahí de él en Xochimilco tomando pulque. Dicen que comió carnitas y mole en otro de los días. Y finalmente se presentó en su gira en el Teatro Esperanza Iris, que hoy es el Teatro de la Ciudad. Esto fue fines de septiembre de 1919. Pero la gente se quejó, la gente del pueblo, que fíjense que por entonces era bastante culta, no rendía tributo ni era zombie de nadie, de ningún político, y entonces estaba muy al tanto de la gira de Caruso. Entonces, como no habían alcanzado o no tenían dinero para lo que cobraban en el Teatro Esperanza Iris, el propio representante de Caruso organizó con los promotores un par de presentaciones en el Toreo de la Condesa. Y ahí podías encontrar el boleto más barato de $1 en el tendido de sol. Y ya, la plaza se llenó con 20,000 espectadores en la primera presentación. Cayó un aguacero de esos de marca Diablo, como conocemos en la Ciudad de México, y sin embargo no se rajó Caruso, presentó Carmen, la ópera. Desde luego, Caruso se ganó el corazón de los mexicanos porque además se presentó en otra ocasión también ahí, abarrotó los foros, se paseaba. Y antes de regresar a Italia, le dijo a la prensa: puedo declarar que fui feliz en México como hombre y como viajero. El clima me resultó delicioso y fuera de Italia jamás he visto un cielo tan lindo y despejado como el de México. Me dicen que las personas que no tienen buenos pulmones sufren por lo rarificado de la atmósfera de México. Yo no tuve nada que sufrir por este concepto, pues aunque parezca inútil, debo decir que Caruso tiene muy buenos pulmones. Y se regresó. Siguió triunfando y desgraciadamente murió 2 años después, en 1921. Pero una de las grandes melodías que interpretó, un aria también muy conocida, la dejo aquí para que la escuchemos en la voz del propio Caruso, y es Una furtiva lágrima. Venga, Caruso.
Desgraciadamente todo llega a su fin y vamos con nuestro quinto soundtrack de la historia. Este me encanta porque lo encontré en dos momentos distintos, uno literario y otro político de la historia de México. Seguramente ustedes han escuchado el famoso largo de la ópera Jerjes de George Friedrich Händel. Fue estrenada esta ópera el 15 de abril de 1738 y el guión está inspirada en Jerjes I. Si ustedes vieron la película Los 300, pues Jerjes es el enemigo de Leónidas y Jerjes es aquel rey persa que enfrentó a los espartanos en las Termópilas, donde finalmente ganó a pesar de los 300. ¿Pero a qué costo? No importa, simplemente sí, Jerjes ganó. Pues bueno, dicen que era un hombre muy virtuoso, muy valiente, pero también muy melancólico y sentimental, y en eso va la ópera de Jerjes. El largo es uno de los momentos más conocidos de la música. Prácticamente se puede tocar solo, e incluso en las compilaciones de lo mejor de la música del mundo, siempre está el largo de Jerjes. ¿Ustedes creen que a una bestia salvaje, el centauro del norte, el hombre al que no le temblaba la mano y que podía matar o perdonar vidas, le gustara la música clásica? Pues sí, dicen que la música clásica calma a las bestias. Pues bien, vámonos a 1914, el mes de febrero. Villa va en su campaña victoriosa en el norte contra Victoriano Huerta y, estando cerca de Chihuahua, ordena una gran ceremonia luctuosa en Chihuahua en honor de su amigo Abraham González. Abraham González era el gobernador de Chihuahua cuando estalla el golpe de estado contra Madero, y así como a Madero y a Pino Suárez, Abraham González lo agarran esbirros de Huerta y lo asesinan más o menos por febrero o principios de marzo de 1913. Entonces lo enterraron ahí, le pusieron una cruz cerca de Bachimba en Chihuahua, y el propio Villa organizó unas honras fúnebres, rescatar el cadáver y llevarlo a Chihuahua. Se va a Villa Bachimba, allí estaban sepultados los restos de Abraham González, hace una guardia, sacan los restos, lo llevan a Chihuahua, donde ya lo esperaban cerca de 10,000 personas. Entonces llevan de la estación al Teatro de los Héroes el ataúd, más bien una pequeña caja, pues porque ya estaba prácticamente desintegrado todo lo que eran los restos de Abraham González. Y se organiza la velada en el famoso Teatro de los Héroes. Ya hablamos de él hace una entrega, porque ahí fue donde se realizó el juicio sumario contra Felipe Ángeles. Entonces, en el mismo teatro, pero 5 años antes de lo de Felipe Ángeles, ahí se organiza la velada para honrar la memoria de Abraham González con los restos presentes. Entonces Villa se sienta en uno de los palcos ahí del teatro y empiezan a pasar los discursos, las oraciones fúnebres, los números musicales, se va haciendo muy largo el homenaje, el escenario se ve horrible porque pues nadie le prestó atención, hay una caja negra de madera con los restos de Abraham González en el centro, es muy, digamos, melancólico el ambiente. Por ahí cuentan que un coro de niñas masacraron el adiós de Francesco Paolo Tosti, o sea, no iba nada bien. Y entonces, aquí, antes de seguir, le pido a mi querido Albornoz que por favor nos ponga un fragmento de El largo de Jerjes, pero que fue tocado exclusivamente para piano. Así fue como se interpretó en ese homenaje fúnebre a Abraham González. Cuenta John Reed en su libro México Insurgente lo siguiente, dice:
Un inmenso mexicano estaba a mitad del largo de Händel, en el piano de cola, cuando Villa se levantó. Puso un pie en el barandal del balcón, saltó al escenario, se arrodilló y tomó el ataúd en sus brazos. El largo de Händel se esfumó. El público quedó paralizado en un pasmo silencioso. Sosteniendo la caja negra con ternura y sin mirar a nadie, Villa descendió por los escalones del escenario y subió al pasillo. Por instinto, el público se puso de pie. Y el hecho es que Villa se lleva los restos al salón de audiencias y ahí comenzaron las guardias. Villa fue el que rindió la primera guardia y nuevamente se escuchó el largo de Händel, tal como se interpretó allá en Chihuahua en el homenaje funerario a el extinto Abraham González. Pero ahí no termina la historia. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los Bandidos de Río Frío, esta banda de bandoleros que asolaban, digamos, el camino de México a Puebla, allá en el siglo XIX, en la segunda mitad, y de los cuales Manuel Paino dejó una novela extraordinaria con el mismo nombre, Los Bandidos de Río Frío. Claro, ustedes pueden decir, hoy regresaron porque en el mismo lugar, nada más que en el 2025, es donde te ponen piedras o te estallan el cristal, te detienen y los nuevos bandidos del Río Frío te despojan de tus pertenencias y hasta te pueden matar, como es la usanza en el México del 2025. Pues bien, en su obra literaria, Manuel Paino refiere que los bandidos de Río Frío estaban encabezados por Evaristo, llamado el Zarco, que era el bandolero de bandoleros. Y entonces, en una ocasión, ya las compañías de ópera italianas que llegaban a México sabían que era un lugar muy peligroso y tenían que regresar por ahí para embarcarse desde Veracruz para algún otro lado en Europa. Generalmente se las ingeniaban para mandar todo lo que habían ganado de la venta de boletos y de las funciones con alguien que fuera solo a caballo, que tomara otras rutas, ya no en caravana, ya no en carruaje, y por eso podía mandar el dinero con antelación. Pues bien, una compañía de ópera italiana, según refiere Manuel Paino, va atravesando el camino hacia Puebla y de pronto les cae el Zarco y sus bandidos de Río Frío. Obviamente, la compañía está totalmente asustada, creen que las van a violar a las mujeres, pero curiosamente el Zarco, Evaristo, era un hombre que era muy refinado y tenía como dos caras. La cara social, cuando vivía en la ciudad, era un hombre refinado de buenos modales y, desde luego, también tenía la del bandolero. La compañía le dijo, no traemos dinero, revisen, si quieren quédense con los vestidos, los trajes, todo. Pero Evaristo el Zarco dijo, no, ¿saben qué? Ok, concedo que no tengan dinero, pero necesito que ustedes, para que paguen lo que no pudimos robarles, organicen una función improvisada en el bosque. Entonces se bajan las sopranos, se bajan los tenores y empiezan a interpretar la ópera de Jerjes de Händel. Y pide el Zarco particularmente que le canten el largo de Händel. Sí, porque el largo no solamente se escucha instrumentalmente o orquestalmente, sino es un aria llamada Ombra Maifú, que es el aria más famosa de esta ópera y del compositor Händel.
Y la última canción que yo le pido a mi querido Albornoz es que me ponga las mañanitas porque el 1 de diciembre o el 1 de diciembre es mi cumpleaños 56. Estaré celebrando allá en la FIL de Guadalajara. Pero pues a mí sí me gusta ser rey por un día, así que se escuchen sus felicitaciones, escriban para felicitarme, para sumarse a mi festejo de rey por un día, como decía Don Gato y su pandilla. Así que nos despedimos con las mañanitas a mi favor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Yo soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.